Y bueno, bienvenidos todos y todas, aquí los que nos acompañan presencialmente, que además les toca hacer el traslado y el frío y el tráfico y todo. Los que nos siguen también desde la comodidad de su cubículo, de su casa, a través de las redes sociales también sean bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, insisto, a nombre de la directora de la Facultad de Derecho, Sonia Venegas Álvarez, del mío propio, Imer Flores, pues no me queda más que dar por, digamos, como formalmente inaugurado este curso intersemestral, para que pasemos directamente a lo que quieren escuchar, que es a nuestro conferencista, ¿no? Una conferencia inaugural muy interesante, que se llama Entre épica, ley y filosofía, la génesis de las nociones de causa y responsabilidad en Grecia. Como verán, el programa pues, no quisiera decir, pero pues sí voy a decir ambicioso, de que el día de hoy hicimos esta inauguración con esta ponencia, con esta conferencia, y luego seguimos el día de mañana jueves y el viernes con otras dos ponencias, una del maestro Mario César Rodríguez Capella, quien además es el coordinador del curso. Él estará hablando sobre la causa en el derecho romano y su transformación filosófica y jurídica en la Edad Media. Para que luego el viernes, también a las 11 del día, el doctor José Antonio Sánchez Barroso nos haga favor también de exponer sobre, ya llegamos hasta nuestros días, ¿no? Empezamos en los griegos, pasamos a la recepción durante la Edad Media y llegamos hasta nuestros días para que él nos hable de la teoría de la causa y el derecho civil mexicano. Pues ese es el programa, ese es el contexto. Y bueno, y sin más, le cedo las cámaras y micrófonos a Mario César Rodríguez Capella. Como decía, él es el coordinador, pero además hoy nos va a hacer el favor de moderar la sesión. Y sin más, reiterarte la más cordial bienvenida, Javier, digo David, Javier Daviston. Y bueno, te quedas en casa, yo me paso del lado del público. Muchísimas gracias, doctor. A los que nos hicieron el gran favor de estar aquí con nosotros el día de hoy, bueno, otra vez, para quienes nos hicieron el gran favor de estar aquí con nosotros el día de hoy, soportando tráfico, frío, lluvia, tempestades, que si se bloquea una avenida, que si no, bienvenidos, bienvenidas. También a todas las personas que nos acompañan en redes sociales, en Zoom, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según qué día nos estén viendo y a qué hora. Pues bien, el día de hoy tenemos el gusto y el honor de tener un invitado espectacular, que es el doctor David Javier Leviston. Ya había tenido el honor de conocerle hace algunos años cuando hicimos un coloquio junto con la Facultad de Filosofía y Letras, precisamente hablando sobre el origen de los términos de justicia en la Grecia antigua. En esa ocasión tuve el honor también de invitar al doctor Leviston, que estuvimos aquí platicando, no solamente con juristas, sino con filósofos, y en verdad que su ponencia fue espectacular. O sea, es algo que de verdad me llamó mucho la atención desde que la escuché, porque el doctor presentaba cómo la noción de causa, que en griego antiguo es aitía, es una transformación que se va dando desde las obras de Homero hasta pasar a Platón y Aristóteles. Y posteriormente lo empecé a conectar bastante bien con una teoría que en el derecho civil ha sido tan prolífica y se ha escrito tantos ríos de tinta, como lo dice el propio Marcel Planion en su obra, que es la teoría de la causa. Porque este problema surge ni más ni menos que en el Código Napoleón de 1804, cuando los juristas o la comisión redactora del Código Napoleón establecen los requisitos para una convención. Uno de esos requisitos es que la obligación se base en una causa lícita. Y los primeros exégetas se preguntan, bueno, ¿qué yo debo entender por causa? Y como no se pueden dar a entender con la propia redacción del Código Napoleón, buscan los trabajos preparativos, en las discusiones de Estado, y es muy, muy ambiguo el término. Así que empiezan a buscar, bueno, ¿de dónde viene el término causa entonces? Y la explicación más lógica es que los dos padres del Código Napoleón, que son Robert Joseph Potier y Jean Domas, son los primeros que hablan en un primer momento de la causa como un elemento constitutivo de la convención y de la obligación. Y ahí empieza un galimatías jurídico que lleva hasta nuestros días. Cabe aclarar que, por desgracia, hubo una reforma en el 2014
que había promovido directamente su campaña electoral François Hollande, que implicaba la modernización del código y del derecho francés. Y del código Napoleón, vigente hoy, ya se perdió totalmente la noción de causa. Sin embargo, sus repercusiones son bastante amplias, lo vamos a ver precisamente en la tercera conferencia, que también les invito a que permanezcan con nosotros, del día viernes. ¿Por qué se da esa transformación incluso en el derecho mexicano y si nosotros somos causalistas o no? De una vez les puedo contestar que sí, somos causalistas, pero seguimos más bien una recomendación de un jurista francés del siglo XX, Pierre-Léon Duguay, que afirmaba es que el problema es que la jurisprudencia francesa haya entendido la causa como el motivo fin determinante de la voluntad. Y así es nuestro Código Civil actual, que es del año en realidad 2000, establece en el 1795 un requisito de los contratos que es que el motivo, objeto o fin sea lícito. Pero eso no es un reflejo, sino de la causa en el Código Napoleón. De esa manera, este curso intersemestral está dividido en tres partes, como bien lo decía el doctor Imer. El primero hablaremos acerca de la noción más antigua, que creo que es la que a los abogados nos hace más falta, porque nosotros estudiamos la causa a partir del derecho romano, pero eso no significa que no existiera antes. Claro que existe. Y la confusión epistémica que se da en la Edad Media resulta precisamente porque los medievales haciendo un Se necesita, no, no me gusta eso. Okay. Se ve la, no se ve la presentación. Sí. Ay, ok. Ok. Um, ok, gracias. ¿Por qué hablar en eso? ¿Más? Ah, ok. A ver. Ok. Solo que me propongo hacer hoy es rastrear los orígenes.
cuestiones técnicas de griego, disculpa por eso, y con una visión más general, para tener una presentación general. Eso. Voy, más que ofrecer respuestas cerradas, voy a plantear problemas, porque hay muchos problemas con estas nociones desde el origen. Ok, empezamos. Los textos poéticos, judiciales, filosóficos, médicos, griegos del periodo clásico, es decir, el siglo V-IV, vamos a decir, y después, obviamente, utilizan un término que es aitios y sus varios términos derivados para indicar qué personas, causas o hechos son responsables o han causado un estado de cosas. Eso es una palabra muy importante tanto para el pensamiento jurídico como para el pensamiento filosófico. Y sus derivados, el término mismo y sus derivados van a usarse tanto para designar causa como responsable, incluso culpable. Entonces, superponen dos campos léxicos que en las lenguas modernas normalmente se esfuerzan con más o menos éxito por distinguir. El filosófico científico de la causalidad y el jurídico moral de la responsabilidad, incluso de la acusación. En la antigua Grecia, sus dos aspectos se confundieron originalmente y los términos derivados, respondiendo a las necesidades de especialización de ciertos conocimientos médicos, astronómicos, filosóficos, jurídicos, fueron relativamente tardíos, es decir, no antes del siglo V, y en realidad todavía son ambiguos en el siglo IV, incluso, por ejemplo, en Platón. Para estructurar un poquito la intervención, vamos a seguir el desarrollo de este grupo semántico particularmente importante en griego, el de la palabra aitios y sus derivados. Vamos a partir primero de sus orígenes lingüísticos, griegos y las raíces, vamos a ver, indoeuropeos, lo que nos permita comprender más qué es el término. Eso es la parte un poquito técnica, si no tiene griego, pero después va a ser más general. Luego vamos a ofrecer una visión general de sus primeras apariciones y de la evolución del término en distintos contextos, viendo cómo a lo largo del siglo V y antes, en verdad, en los ámbitos, más o menos separados de lo jurídico, lo filosófico y lo médico, la historia también, la noción de aitios adquiere significados diversos y principalmente la transición de la noción de original de blame, faulty, no sé cómo decir eso bien. No sé por qué eso es mi español, tengo un problema, voy a decir eso ahora. Voy a utilizar en el slide también blame a veces, y es mi francés, blame en verdad, ¿por qué? Con culpabilidad entiendo, y vamos a ver por qué es importante, una noción un poquito objetiva. Se puede decir su culpabilidad es evidente. No se puede decir, al menos en francés, su blâme es evidente, no significa nada. Por otro lado, para mí culpa significa más, o posiblemente, como en inglés, guilt, es decir, su propia conciencia. La noción de blâme en francés implica el juicio de los otros. ¿Se entiende? Sí. O que es la apariencia en los ojos de los otros y no su propia conciencia moral o esta idea. Es por eso que voy a veces decir blame, pero vamos a ver. Es importante para el desarrollo de la noción. Hay una transición de esta primera noción, vamos a ver un poquito más después, y a la de causa, finalmente. Y finalmente, en la tercera parte, aquí, y puesto que aparentemente es un público especializado en derecho, nos centramos en las primeras discusiones conservadas sobre la noción de responsabilidad en el seno del movimiento sofístico, así como en sus posibles vínculos con las primeras teorías del castigo.
Ok, conviene precisar, como se escribe en el slide, que obviamente esta presentación general no agota ni mucho menos la complejidad de la causalidad ni de la responsabilidad en el pensamiento griego. Por dos razones, voy a escuchar una palabra, aichos, y obviamente en general la ausencia de la palabra específica no implica la ausencia de la cosa o de la noción. Puede ser implícito en el lenguaje. Y por otro lado, hay muchas formas de expresar la causalidad en griego, ya sea a través de otros campos semánticos, generalmente por medio de metáforas, vamos a ver un poquito de eso después, o bien gracias a la flexibilidad de la lengua griega, que permite muy fácilmente sustantivar preguntas o preposiciones. Es decir, es normal en griego decir lo por qué, lo a partir de qué, lo con vista a qué, no sé, okay, es perfectamente normal y es una manera de hablar de causalidad. Ahora bien, el hecho que aparece una semántica, una terminología específica, como es el caso de aichos, no deja de ser significado. Es un indicio de un proceso de conceptualización en marcha que se consolida en el momento en el que el lenguaje comienza a fijar términos para pensar los vínculos entre acción, causa y responsabilidad. ¿Sí? Ok. So es importante tener un vocabulario, incluso si no es todo. No vamos a ver los grandes filósofos, porque en realidad, porque no tenemos tiempo, pero en realidad Platón mantiene, si se presta atención, una ambigüedad bastante parecida a la que vamos a encontrar en los médicos y los sofistas. Y en cuanto a Aristóteles, en verdad eso requiere una conferencia aparte para exponer, por un lado, su teoría de las cuatro cosas, que en realidad no fija gran cosa, quizás sea más bien en los estoicos, donde encontramos una concepción de la causalidad más cercana de la nuestra. Por un lado eso, y por otro lado su teoría fundamental del acto voluntario e involuntario en la atribución de la responsabilidad. Voy a hacer alusión a estas teorías a lo largo de la presentación. Aquí me concentraré voluntariamente en los orígenes. Okay, eso es lo que básicamente vamos a ver. Una parte más etimología griega técnica, una parte sobre la evolución y las ambigüedades en varios ámbitos y la discusión jurídica de los sofistas sobre la noción de responsabilidad. Origen. Ok. Primeramente, el problema, segundo los primeros textos, es decir, Homeros, una nueva hipótesis sobre el significado y algunas nociones generales de la evolución del término mismo, no de la noción, pero de la lengua. Ok. La multiplicidad de significado de hechos, causa, causalidad, responsable, culpable, acusación, todo eso al mismo tiempo, se explica normalmente, a menudo, por el significado arcaico u original del término griego. Generalmente se admite que la palabra aitos se formó a partir de un tema aitos que está atestigado, directamente en exaitos, en Homero, que es derivado, de ainumai, tomar, y que la palabra está vinculada originalmente con una palabra muy famosa en griego, en Homero, aisa. Aisa es súper importante en Homero porque es el botín, la parte del botín, the share of the loot, y después va a ser el destino, the share of fate. Se lee todo el tiempo, obviamente, en Homero. La misma raíz da origen al verbo muy común, aiteo, que significa primero querer tomar, exigir, reclamar su parte propia. Y a una fecha posterior, es decir, en Platón, por ejemplo, va a significar pedir en general, ask. Sobre la base de estos elementos, ampliamente aceptado, también se acepta con bastante frecuencia, aunque no universalmente, que la palabra hechos debe interpretarse originalmente en el sentido más antiguo para referirse a alguien que tiene parte en,
que participó en, took a part in, prendre part a, eso funciona en la mayoría de las lenguas. Entonces, hay algo de eso. Jugó una parte en, play a part in, la situación en discusión. Eso, se dice, nos permitiría aprender intuitivamente sus posteriores significados especializados en el vocabulario judicial, donde aitia va a significar responsabilidad, culpabilidad, acusación, así como en el vocabulario médico-filosófico, donde aition va a significar causa y aitia causalidad. Problema. Esta hipótesis, participar en un evento comúnmente aceptada, no está exenta de dificultades, como se expresó, por ejemplo, recientemente, Carlo Natali. No voy a leer la citación porque es en francés, pero voy a parafrasar, decirlo de otra manera, en español. Básicamente, es difícil ver cómo ser hechos evoluciona de la noción de tomar parte en alguna actividad a cargar con la culpa de la situación resultante. Dado que todas partes de un evento toman parte en él en algún sentido, es decir, incluso la víctima, el término hechos no servirá para indicar qué parte tiene la culpa en sus malas consecuencias. Entonces, ¿cómo pudo surgir esta significación si eso es la etimología real? Ahora vamos básicamente a plantear una hipótesis sobre el significado arcaico de la palabra que modifica ligeramente la comprensión habitual de la misma como referente a quién o qué plays a part, toma parte en una situación. Y voy a hacer eso centrándome en los textos homéricos, especialmente en la Ilíada. En los textos homéricos solo se encuentra el adjetivo hechos, y únicamente como masculino o femenino, nunca como neutro, y nunca se encuentra el sustantivo hacia. Okay. Sería culpable, no culpabilidad, y únicamente al masculino y neutro. Como se ha señalado a menudo, su significación no es causal, sino que tiene que ver con culpa, sí, culpa moral, culpa pública. Es por eso que creo decir blame. Blame. O incluso, si quiere, con una protolegal culpabilidad. Tal vez incluso un sentido muy, muy básico de responsabilidad, es decir, sin teoría filosófica o jurídica sobre qué es la responsabilidad. Siempre, sin ninguna excepción, en todos los textos homéricos, es un término negativo, peyorativo. No se puede ser responsable de una cosa buena, si quiere. Ok, las apariciones de la palabra en la Ilíada también comparten características sintácticas comunes que apenas se han notado, pero que creo son significativas desde un punto de vista semántico. Aquí es la parte técnica, voy a intentar ser claro. En la Ilíada, la palabra hechos nunca va seguido de un genitivo, como suele ocurrir en textos posteriores. Un genitivo que explicaría la cosa por la cual, de que el agente es hechos. Dice, si quiere simplificación, se dice es culpable, pero no se dice culpable de qué. Nada. La información sí se da o puede extraerse indirectamente del contexto, pero nunca aparece en conexión directa con la palabra. Así podría parecer que hechos describe un carácter, una situación, un estado de quien es descrito como tal, más que una relación con el acto que lo hizo hechos. El hombre es hechos, describiría al hombre qué es o cómo es, pero no establece por sí mismo un vínculo entre él y algo que haya hecho. En cierto modo, si quieres, se dice a hechos como se puede decir Andreos, valiente, calos, noble, cacos, malo, como una cualidad moral. Cuando hay una relación, es la que se expresa a través de un dativo de persona. Dativo a veces omitido en las traducciones, pero más frecuentemente presente,
aunque absolutamente innecesario en la construcción griega. Es decir, una relación con el que estaba desventajado, o al menos a aquel a los ojos de quien el agente es aichos. En la mayoría de los casos, por lo tanto, el poeta homérico se siente obligado de especificar a quién o para quién el agente es aichos. El uso de un dativo de persona después de aichos es tan significativo como la ausencia de genitivo. Uno es aichos a, con o para otra persona, a los ojos de otra persona o incluso con respecto a otra persona, pero no en términos absolutos. Como mínimo, está claro que aichos no designa necesariamente a alguien que es aichos por acuerdo general, ni siquiera objetivamente. Incluso parece justificado asumir que aichos aparece principalmente como un término calificativo que se asigna subjetivamente, en el sentido más general del término, de alguien que tiene la culpa a los ojos de otra persona, no como una noción objetiva, como tratando de atribuir una cosa objetiva a un efecto o una responsabilidad objetiva a una acción. Este sentido subjetivo en los primeros usos de aichos podría entenderse de dos maneras diferentes. Una primera posibilidad sería considerar que en relación con la ausencia de genitivo, el término aichos subraya una cualidad moral del sujeto y, segundo, suponer que con el dativo de persona, la decisión de atribuir o no una cualidad moral, un defecto, a una persona es subjetiva. A mis ojos, es un buen hombre, no sé, eres un buen hombre. Atribuir tal o tal calidad o defecto a tal o tal individuo sería hecho solo desde el punto de vista del hablante o de aquel al que se dirige. Esto, vamos a ver, explicaría directamente, sin ninguna reflexión teórica sobre el lenguaje, el significado muy subjetivo de la palabra, tal como se usa, vamos a ver en la parte final, en los sofistas, en las obras sofísticas. Hay una lectura más radical, que creo es más convincente en los textos arcaicos, que es de considerar que originalmente el que tiene la culpa, que es aichos, de un modo u otro es culpable, aichos, solo hacia otro, en lugar de simplemente, como en la primera interpretación, juzgado como vicioso, defectuoso, desde el punto de vista de otra persona. Vamos a ver qué significa. Esta posibilidad probablemente tiene más sentido para textos posteriores, donde el dativo, vamos a ver, se aplica a un grupo más que a un individuo. Pero es aún más claro en la primera aparición de la palabra en la Ilíada. Aquí tenemos el texto, es el empezó de la Ilíada, que describe la cólera de Aquiles. Y Aquiles es Aquiles que habla. Vamos a leer el texto. No he venido yo, Aquiles, por culpa de los troyanos lanceadores a luchar aquí, porque para mí no son responsables, eso es la traducción de aichos, de nada. Nunca hasta ahora se han llevado ni mis vacas, ni mis caballos, ni nunca en fiad de fértiles grebas, sus tierras, nutricia de hombres han destruido las cosechas y todo eso. Ok, es la traducción del griego, ¿no? Las traducciones clásicas insisten más bien todos, ¿no? En inglés también, en francés también, en la noción de culpa. Y para algunos incluso parecen dar a entender, como aquí, me parece, que Aquiles se estaría refiriendo, entre otras cosas, a la responsabilidad de la guerra. No son responsables de nada. Lo que, por supuesto, no tiene mucho sentido. Aquiles probablemente está de acuerdo en que los troyanos fueron los responsables de tomar a Helena, de empezar la guerra en un sentido. Los siguientes versos que leímos aparecen claramente como una explicación del humoya aitoi, no son responsables para mí, vamos a decir, del verso que tenemos aquí. Y en realidad, parafraseando, los troyanos no tomaron ni robaron nada de Aquileos. No sus vacas, no sus caballos y todo eso. Cuando se dice vacas en Homero es
voy a hablar en inglés, disculpa. It's the number of heads of cattle. It's the chapter, and it's basically the capital, really, literally in Latin too. So it's the money. It's the way to designate wealth, the number of cows and sheep. Okay, so they didn't steal him anything. Un significado completamente similar aparece unos versos más adelante con la palabra compuesta epaichos, cuando Aquiles excusa a los heraldos de Agamemnon, ultimoi umes epaitoi, ustedes no son hechos de nada para mí, solo lo es Agamemnon, ya que les envió a quitarle a Briseida, su esclava, su parte del luto precisamente. Ok, por lo tanto, si se tiene en cuenta el vínculo etimológico comúnmente aceptado entre aisa, the share, la parte, the botín, y ainumai, tomar, aichos podría, al menos en algunas apariciones tempranas, no solo significar tomar parte o desempeñar un papel en algo, un significado que primero expresa más bien una responsabilidad parcial, un parte en, una idea que se encuentra más tarde en palabras compuestas como son hechos. Y segundo, debería en tal caso también expresar mediante un genitivo de algo, acción o situación en el que se supone que la gente ha jugado un papel. No este sentido, pero originalmente, más básicamente y casi materialmente, haber tomado una parte, algo de, from, alguien, que se expresa por el dativo de persona. Este significado, habiendo tomado una parte que no le pertenece a uno, aparece muy claramente en el pasaje citado de la Ilíada. No me quitaron nada, no tomaron de mi parte. Tal es quizás el sentido más básico del término. Entonces, se puede tratar, vamos a ir en los detalles aquí, pero se puede tratar de entender un poquito más los desarrollos anteriores de la palabra, retrocediendo en el tiempo. Se puede suponer que hay una raza común indoeuropea, que es aquí, la tiene sobre el slide, ¿no? Y que es probablemente, hay diccionarios de eso, un dado. En el mejor casos, es una raíz de recíproca de intercambio. El significado de tomar, que se encuentra en la palabra ainomai, el verbo, debe provenir de un significado medio. Okay, hay tres voces en español, en griego, perdón, activo, pasivo, medio. Aquí el sentido medio que se lee en la forma ainomai es un dar, pero con el medio dar a sí mismo. Y dar a sí mismo significa tomar al final. El primer sentido activo, dar, tomar, se encontraría originalmente en el término pariente de hechos, a saber, aisa, la parte dada y recibida, que luego habría sido un curso diferente, estando hechos más relacionado con la significación media, dar a sí mismo, tomar. Ok, un rápido recurso del uso de la aisa, la parte, de share, y rápidamente en Homero el destino, muestra que presenta similitud con el uso de hechos, pero con un dativo designando aquí el a quien la parte pertenece después del intercambio. Es decir, a quien se le dio. Un genitivo asociado con aja puede designar así el autor del regalo o de la distribución, es decir, mayoritariamente Zeus o los dioses, mientras que el dativo siempre se refiere a quien lo recibe. En un ejemplo, es decir, simplemente es la parte o el regalo de A a B y por derivación para nosotros el destino de B según la voluntad de A. Así se puede conjeturar que el dativo designa con hechos aquel de quien se tomó algo, con aisa aquel a quien se le dio algo. Ahora bien, el uso de pronombre personales en forma de dativo en lugar de genitivo en Homero es bastante común, en verdad. Pero así, aquí sugiero que en ambos casos, el dativo debe interpretarse
en su sentido original y principal. Ok, sí, perdón, dativo, para el caso, viene de la palabra dativus en latín, y dativus significa relativo a lo dado. El caso dativo es precisamente por eso, por el intercambio. Entonces, se toma en su sentido original y en el contexto original del proceso de donación e intercambio, de acuerdo con la etimología de ambos términos. La primera evolución hacia la noción de culpa puede entonces aparecer más claramente que en la explicación convencional, que gira en torno a la construcción de desempeñar un papel o participar en una actividad. Después de todo, decir que alguien desempeña un papel, tiene una parte en una actividad, implica un papel meramente parcial para la gente y, por otro lado, vincula el término directamente con la responsabilidad, pero no con la culpa propia dicha, ya que uno podría ser responsable de, es decir, tomar parte en una buena acción, significado que no se encuentra en griego antes de Píndaro, es decir, antes del siglo V, 200 años después. El matiz peyorativo o negativo de aitos quizás podría explicarse por el hecho de que denota un intercambio que no es recíproco y tampoco es un regalo, un tomado en lugar de un recibido o un dado. Una vez más, se puede establecer una contrasta con aisa. Hay un adjetivo que existe derivado de eso, aisios, que aparece en Homero y que tiene por el contrario un sentido positivo todo el tiempo, desde el principio, auspicio, favorable, de buen augurio. La carga semántica negativa de aitos también podría estar relacionada con la última característica sorprendente del término en la Ilíada, donde se usa únicamente en proposiciones negativas, como una negación del aitos. La evolución desde esta significación básica y material hacia la noción moral o protojudicial de culpa y más tarde la responsabilidad en los tribunales es bastante fácil de percibir. El de la noción más abstracta de causa es más remoto y de hecho ocurre relativamente tarde, lo que vamos a ver después. Antes de ver los textos y de salir de todas estas cosas técnicas de lingüística, es más fácil después, vamos a ver algunos puntos lingüísticos adicionales que son importantes para la evolución de la palabra. Si únicamente el adjetivo hechos aparece en Homero, tenemos muy rápidamente, casi contemporáneo, en Arquileo, una substantivación, como se puede hacer en griego, masculino o aichos, el que es reprochable, vamos a decir. Después también, rápidamente, el femenino. Eso no es un problema. Ella que es. El término mantiene su carga negativa hasta con seguridad Píndaro, es decir, vamos a decir, comienzo del siglo V. Ahora, a partir del siglo V, las cosas cambian claramente. El siglo V, para quien no tiene presente en mente la historia de Grecia, es el periodo clásico, es la edad de oro de Atenas, es el siglo de Pericles, es el siglo de Sócrates, es el siglo de los sofistas, de la matemática, de la astrónoma Grecia, del teatro, de Aquiles, de Eurípides, es realmente el siglo de oro de Atenas, ¿no? Comienza con las guerras médicas y termina con la guerra del Peloponeso. En el siglo V claramente hay un cambio. Por un lado, encontramos lo que llamo un proceso de abstracción. Eso se percibe en la lengua misma. Es por eso que es interesante hacer eso. A través, primero, del sustantivo aisia, la culpabilidad, la causalidad. Y más importante quizás, mediante la sustantivación en neutro del adjetivo, to aition, lo causal, la causa. En realidad, esto es bastante tardío para Grecia, porque en el pensamiento griego tiene una facilidad por la lengua y una tendencia natural a la abstracción. Esto implica, por tanto, una conceptualización, incluso inconsciente, por así decirlo, o al menos un
desprendimiento de la cosa o de la noción respecto del individuo que puede o no estar asociado a ella. Se habla de culpabilidad en sí misma, no de el que es blamable, lo que quiere. Por otro lado, eso es, creo, interesante para el derecho, porque eso es un problema de derecho. Podemos observar un proceso paralelo de colectivización progresiva, que implica también un cierto desapego de la ofensa estrictamente personal. El significado relativo o subjetivo del adjetivo hechos, que se marca con un dativo, se encuentra también en textos posteriores. En verdad, no es tan frecuente como en los poemas homéricos, pero no ha desaparecido. Lo más interesante es que este dativo, que originalmente suele ser un pronombre personal y se refiere a un individuo concreto, empieza a extenderse. Ya no se limita al ámbito individual, pasa a referirse a la familia, luego al grupo más amplio, como la tribu, el grupo social, y finalmente a la ciudad misma. Esta última etapa se observa claramente en autores del siglo IV como Lisias o Demóstenes. Este cambio lingüístico refleja y acompaña una transformación más profunda, es decir, la evolución del derecho penal primitivo. En esta etapa, el delito deja de concebirse únicamente como una ofensa individual y empieza a entenderse como algo que afecta en conjunto toda la comunidad. La falta ya no es solo contra una persona, sino contra el grupo social en su totalidad, contra la polis misma. Una nota adicional sobre eso, porque no sé de nada el nivel de conocimiento que tienen ustedes sobre el sistema, o en verdad, los sistemas jurídicos, porque son muy diferentes griegos, pero hay un aspecto fundamental que conviene recordar. No existía en Grecia, vamos a decir en Atenas, como se dice en francés, un ministerio público. Es decir, no había un procurador o un fiscal, ¿sí? ¿Okay? Que representa directamente la sociedad. Dicho de otra manera, si nadie presentaba una denuncia, aunque se tratara, por ejemplo, de un asesinato, no había ningún tipo de persecución judicial. En estos casos, un asesinato normalmente va a ser la familia quien debía actuar. Por esta razón se desarrolla en Atenas la figura de los psicofentes, es decir, los denunciantes profesionales. Estos personajes tienen súper mala fama en autores como Platón o Jenofonte, pero en verdad eran indispensables para el funcionamiento real de la justicia de la ciudad. Todo esto para decir que este proceso de colectivización del que hablamos antes es una etapa fundamental, porque estamos todavía, incluso dentro de sistemas jurídicos ya codificados, en un modelo donde la ofensa sigue siendo ante todo de carácter individual. Último punto general. Si únicamente tenemos el adjetivo hechos en Homero, rápidamente vamos a tener múltiples términos. Hay un verbo denominativo, aitiaomai, que existe en la poesía homérica, que es acusar, incriminar directamente, blame as a verb. Con el tiempo ocurrieron construcciones más originales, como un adjetivo bastante divertido que es philaitios, a quien le encanta acusar. Se construyen múltiples palabras con eso. Lo decimos antes, el sustantivo femenino aitia, responsabilidad, parece haber aparecido al principio del siglo V, al igual que el sustantivo neutro toation, lo responsable, lo o la cosa para nosotros. Ambos dan testimonio de un proceso de abstracción bastante reciente, un proceso que posteriormente condujo a la significación causalidad, responsabilidad, culpabilidad. Otros términos se introdujeron solo en épocas posteriores para atender las necesidades de área de conocimiento más especializadas o específicas.
Por ejemplo, en el vocabulario filosófico, el adjetivo achatos, producido por una cosa. Eso parece aristotélico, es decir, de la escuela de Aristóteles, no de Aristóteles mismo, es el final del siglo IV. Al igual que su correspondiente sustantivo, to achaton, es decir, lo que se opone a la causa, el efecto. Es una palabra del final del siglo IV, la noción de efecto como palabra. Entonces, muy tardío, después de Aristóteles, contemporáneo. La mayoría de estos términos, sin embargo, conservan una ambigüedad o al menos una polisemia entre un significado moral o jurídico y una causal o físico. A principios del siglo IV, achateon, otra palabra, no es la misma, podía designar tanto a la persona que debe ser considerada como responsable, la que debe ser acusado en Genofonte y la causa que debe ser considerada como causa en Platón, y es la misma palabra. Estas primeras ambigüedades son las que vamos a examinar ahora. Ok. Vamos a ver tres grandes ámbitos de saber o de práctica en los que se percibe claramente la ambigüedad misma del término hechos y sus evoluciones en el siglo V. Empezamos por el más sorprendente porque no se trata de poesía ni de literatura, sino de derecho, un campo donde normalmente esperaríamos precisión, el Código de Leyes de Goltina. Después pasaremos a un segundo grupo, agrupado así porque en esta época no tiene mucho sentido separar demasiado, lo haga en las subdivisiones, pero filosofía y textos médicos. Probablemente vamos a ver en los textos médicos que se desarrolla, que se constituya la noción de causalidad. Y por último, vamos a ver el caso de la historia, porque aquí tenemos textos completos y bastante fácil, Heródoto y Tucídides, donde se manifiesta la ambigüedad del término. Ahora, vamos a hablar del código de Goltina. Es un documento fundamental para entender el derecho antiguo griego, no, de una ciudad griega, porque todo es diferente en verdad. Ok, para situarnos históricamente, el Código de Goltina es una inscripción jurídica que proviene de la ciudad de Goltina, en Creta, y se data entre los siglos 6 y 5. Fue descubierto en 1857 por dos arqueólogos franceses y después todos van a trabajar sobre eso y encontrar varias partes y se reconstituye. El texto está redactado en dialecto dórico, típico de Creta. Eso es importante porque los dóricos, es decir, los de Creta y los espartanos son otros pueblos con otros modos de vida y otras leyes que Atenas, precisamente. Está grabado en piedra sobre una muralla semicircular y ¿qué decirlo? Así, lo curioso, que es bastante normal en esta época, es que está escrito en bustrofedones, que significa que las líneas se leen alternando el sentido de izquierda a derecha y después de derecha a izquierda. Se cambia el orden de lectura. Como se puede ver en la imagen, eso no sé si se ve bien, pero eso es texto. Eso es el código de ley de la ciudad. Es por eso que lo tenemos sobre piedra. Ok. Es un texto bastante impresionante y bastante completo por esta época, aunque claro, hay algunos huecos en el medio. En conjunto es el código legal más extenso que se conserva de la antigua arcaica Grecia. Atención, se trata de una ciudad y una ciudad doria. Este código regula principalmente, por lo que sabemos, cuestiones de derecho civil, herencia, matrimonio, esclavitud, adopción y otras cosas de este tipo. Aunque los textos que tenemos son fragmentarios, se puede ver que las leyes fueron modificadas continuamente
y ha sido posible rastrear una evolución desde las prescripciones arcaicas. Eso no sé, pero los especialistas ahora dicen que hay una evolución, que se observa una disminución progresiva de los derechos de las mujeres y al mismo tiempo un aumento de los derechos de los esclavos. Y es un código de ley, eso no tenemos la doctrina o la teoría, no se sabe por qué, no se sabe qué hace el cambio, pero tenemos las leyes. Ok, de nuevo, es una ciudad específica. Este contexto legal es esencial para comprender cómo se manejaba la responsabilidad y la causalidad en la justicia griega y cómo el sentido de hechos, muy arcaico aquí, empieza a tomar forma en un marco jurídico concreto. Vamos a leer el texto donde se encuentra la palabra. Es un caso de divorcio. Ok, si un esposo y una esposa están divorciados, ella debe conservar sus propias pertenencias, todo lo que tenía cuando llegó con su esposo y la mitad de los productos, si los hay provenientes de su propia propiedad, y la mitad de lo que haya tejido, sea lo que sea, y 5 estateros, si el esposo es hechos de la separación. Pero si el esposo afirma, no se sabe, hay un problema en la piedra, como se decía, no es hechos, el juez debe tomar juramento y decidir, y no se sabe qué va a decidir. Ok, ha puesto en crochetes aquí el segundo hechos, porque eso no se sabe, es una reconstrucción de los editores del siglo XX. So, no voy a hablar de eso, puede cambiar un poquito la interpretación. El texto es ambiguo. El texto es muy ambiguo y un poquito sorprendente, porque comienza con lo que parece ser un diverso, no sé cómo dice en español, alamiar, amistoso, consensual. Consensual. So, parece que habla de un divorcio consensual. Pero al final del pasaje, el legislador prevé el caso o habla del caso porque no es claro si el sí se aplica únicamente a la última o a todo. También no se sabe. So, al final del pasaje, el legislador habla del caso en que el marido es hechos del divorcio, lo cual ya es problemático, porque si una de las partes es hechos, debe ser un divorcio unilateral y no consensual. ¿Qué significa eso? Desde hace unos 50 años, no vamos a entrar en los detalles, pero los especialistas han debatido intensamente sobre esta cuestión, con una tendencia promedio reciente a favorecer la primera interpretación. Eso me parece que esta inclinación responde más a la influencia de nuestras mentalidades y sistemas legales actual que a elementos textual o arqueológicos sólidos. En realidad hay 2 interpretaciones posibles. En la primera interpretación, hecho se entiende como responsable, culpable. En este caso, el esposo sería el culpable, no sé de qué, de adulterio o alguna otra razón, y tendría que pagar una multa en el contexto del divorcio. Y se supone que es la esposa quien solicita el divorcio. En la segunda interpretación, hecho se toma en su sentido de responsable, pero como causa o origen. Aquí el esposo sería el que demanda el divorcio, porque debería entonces pagar algo. Esto se entiende perfectamente dentro de una mentalidad arcaica. Tendría que pagar para compensar la dote de la familia o la pérdida sufrida por la mujer en caso de repudio, en un contexto en el que el valor de la mujer y su posición social se vinculaban directamente a su estatus de esposa. El esposo que repudia o se divorcia de ella sin causa justificada debía compensar esos bienes y este estatus. Entonces, uno puede preguntarse si hechos se refiere al hecho de que el esposo tomó la iniciativa de divorciarse, si es causa, si es el demandante, o bien a los comportamientos del esposo que justifican la solicitud de divorcio de parte de la esposa, si el marido es culpable, acusado. Así que incluso en un código de leyes, que por su propia naturaleza debería ser de una precisión notable, encontramos una cierta ambigüedad y no hay respuesta. Ok, vamos a decir,
es posible que en la ciencia, y la ciencia es la filosofía en esta época, especialmente la filosofía presocrática, vamos a tener una respuesta no. En realidad es bastante decepcionante y al mismo tiempo muy instructivo. El vocabulario específico de la causalidad está completamente ausente en los textos, es decir, en los fragmentos reales que se conservan de los presocráticos. Hay una excepción en verdad, que son los títulos atribuidos a Demócritos, y eso es posible porque es final del siglo V. Demócritos es presocrático oficialmente, pero es contemporáneo de Sócrates, ¿no? Eso no es un arcaico. Hechos, por supuesto, aparece en los testimonios, es decir, en los las parafrasas, no sé, que a menudo con un vocabulario post-aristotélico presentan las tesis de los presocráticos, pero no se usan directamente. Esto quiere decir que aunque el concepto de causa está presente de forma implícita en muchas de sus ideas, no se utiliza un vocabulario específico para expresarlo. Perdón, no sé también qué se sabe de los presocráticos, pero hay la parte de ontología y todo eso, pero una buena parte de los presocráticos son científicos, básicamente, o los que intentar explicar el movimiento de las estrellas, la origen del viento, o cosas físicas realmente. Eso se espera la noción de causalidad, pero no hay la noción, pero no hay la palabra, precisamente. Y eso se puede entender. Voy a hablar un poquito más rápido. Eso se puede entender porque la carga negativa del término es tal que pudo eclipsarse después de tantas evoluciones, que se comprende fácilmente porque ninguno de los filósofos presocráticos fue capaz de utilizar el adjetivo hechos para caracterizar ninguno de sus principios, sabiendo que los principios al final es lo uno, el Dios, el bien o no sé qué. Y si se va a decir el Dios es hecho, se dice el Dios toma más que su parte, el Dios es culpable, el Dios, eso no está bien. Así pues, lo que vemos es que a través del vocabulario, de otro tipo de vocabulario, que se explica la causalidad, a través del vocabulario político, que se expresa la acción del principio de la cosa eficiente que actúa, y a través de la terminología biológica, el papel de las causas originarias, materiales, si quiere, con Aristóteles. ¿Okay? Estas expresiones extraídas de un campo semántico, político o biológico no eran metafóricas ni poéticas, sino las únicas y más obvias herramientas a disposición de esos filósofos para expresar la causalidad. Ok, se ve sobre el slide aquí, no pone el español, pero dirigir, dominar, gobernar directamente, autocrates, probablemente hay autocrates en español también, y hay todo un vocabulario biológico de crecimiento a partir de raíz o de semilla en otros presocráticos. Entonces, probablemente es muy claro con los fragmentos que tenemos, ¿no? Que es una zona alejada de la filosofía, si tal determinación de áreas de conocimiento puede tener algún sentido en el periodo arcaico, en una zona alejada donde se desarrolló la terminología de la noción de responsabilidad y de causa. De responsabilidad en el ámbito judicial, vamos a ver, y para la causalidad, en los textos médicos. La conceptualización de la causalidad como tal, con su propio vocabulario, se desarrolló principalmente en contextos médicos y a partir del siglo V, ¿no? 200 años después de Homero, vamos a decir, más que en la filosofía griega temprana. En la medicina, de verdad, la ambigüedad persiste. Lo que se busca es identificar aquello que debe ser culpado, por el estado negativo del paciente. Es decir, la causa del malestar, pero no lo dice de esta manera, vamos a ver. Esta ambigüedad entre causalidad y responsabilidad
entre hechos fisiológicos y acusaciones judiciales marca el inicio de una larga evolución. ¿No pasamos por jamón? No, sí, No se mejor. necesita eso, pero es para decir Porque que ya no incluso en tenemos español a y en fuerza otras de lenguas tenemos este comer vocabulario. ¿No? tacos. La palabra dieta, ¿tiene dieta? Esa mensa. Ok, eso es diaisia por varias razones. Es régimen y tiene los dos sentidos como régimen en latín y ahora en español. Eso es una evolución medieval en latín, pero en griego hay, es decir, régimen político y dieta alimentaria. So, hay un extendido vocabulario a partir de esta palabra. Es que primero vayamos al parisino para el jamón. So, el problema del corpus hipocrático es que no es Hipócrates, que es súper extendido y heterogéneo. Muchas obras no pueden datarse con certeza y elementos para datarlos es precisamente eso, decir que esta palabra hay una evolución. So, eso debe ser más, pero es un círculo decir eso. Que no se haya tirado Funciona porque como argumento. también So, es muy, muy dudoso. No, porque yo me acuerdo que So, sí voy la a tenía. clasificar más. eso yo ayer te dije, Es guárdala. probablemente Todo está cronológico, guardado, mamá. Sí, pero pero es una quién sabe en clasificación dónde. más de conceptualización Perdón, pero de posgrado causalidad están que de con cronología. un audio activado. Primero, tenemos claramente, esos son arcaicos, es bastante claro. Tenemos texto donde la idea misma de causa está ausente. Por ejemplo, de lo que se denomina prognosticón, los términos como aicia, profasis, razón, profasis, no aparecen. El enfoque es puramente observacional y pronóstico, sin explicación etiológica. En la obra del final del siglo V, como sobre la enfermedad sagrada, empieza a perfilarse una reflexión sobre el origen de las enfermedades. Desde la primera línea, la postura del autor es clara. La epilepsia, la enfermedad sagrada, la epilepsia no es una enfermedad divina, sino que tiene una naturaleza propia, una fusis y una explicación, que el texto llama profasis. Esta palabra, profasis, puede significar tanto razón o excusa, y normalmente se sitúa en un terreno ambiguo entre lo causal y lo judicial. El autor después critica con dureza a quienes atribuyen la enfermedad a los dioses, los charlatanes, los magos, y dice explícitamente, ellos pueden tener la profasis de decir que no fueron ellos, sino los dioses, los aichos, los culpables. Es la falta de los dioses, la falta, eso es francés. Sí, falta. Es no a causa de los dioses, pero es el blame de los dioses. Aunque el término aicho no significa causa aquí, es culpable. Claramente, los dioses son culpables en el sentido moral y legal. Es un lenguaje de tribunal, vamos a decir, no de hospital o de laboratorio. ¿Okay? Más adelante, el autor escribe, es un poquito más ambiguo, es el cerebro el responsable, el aichos, de esta enfermedad, como de todas las demás graves, y promete explicar cómo ocurre. Todo eso muestra que estamos ante un momento de transición. El pensamiento sigue anclado en categorías judiciales, responsabilidad, culpa, excusa, pero empieza a orientarse hacia una estructura causal en la que hay que identificar el agente, el mecanismo, la lógica del daño. En el de arte, el tono judicial y retórico persiste claramente. Al criticar a quienes acusan injustamente los médicos por la muerte de sus pacientes, el autor, como un abogado, afirma, se atribuye la culpa, la aicia, a quien no es en absoluto culpable, a ellos, mientras que el verdadero culpable queda libre. El verdadero culpable, vamos a decir, es precisamente la causa de la enfermedad, pero se habla en un vocabulario judicial, de nuevo, en un juicio, culpabilidad, acusación, defensa. El mítico se presenta como víctima de una injusticia. Después va a hablar un poquito de causalidad, pero con otro vocabulario.
Lo mismo en otro tratado como de Natura Hominis. I will skip that because we don't have time. En el tratado de Ere, aquí hay un terreno más complejo, donde ya no se trata únicamente de asignar responsabilidad, sino de entender la enfermedad como efecto de un entorno físico y político determinado. Aquí aparece una noción importante en este texto, la de ananke, es decir, la necesidad. Según el autor, existe una relación necesaria entre el clima, el territorio y el carácter de los pueblos y las enfermedades. Entonces, este contexto más determinista, necesidad, modifica evidentemente el sentido que puede atribuirse a hechos Asia. Por ejemplo, muy famoso, se afirma que en Asia, es decir, en Persia, cuando se dice Asia es Persia, que en Persia las estaciones no generan grandes variaciones de temperatura. Esta estabilidad climática haría para el autor hipocrático que los asiáticos tuvieran un carácter más pasivo. El autor dice, las estaciones no son responsables, de las diferencias de carácter entre los asiáticos y los europeos, pero inmediatamente añade, y también debido a sus leyes y a sus gobiernos son más débiles, weak. Esta observación es importante. Introduce una doble perspectiva explicativa, física y política. La enfermedad o el carácter no se explican solo por el entorno natural, sino también por las instituciones humanas. La expresión y también relativiza la noción de causa. En lugar de buscar una causa para un efecto, el tratado sugiere sistema de explicaciones, muchas veces introducidos por presuposiciones apoya, no es importante. Tenemos sistemas de explicaciones varias más que una causa. Tenemos aquí una cierta variedad en el uso del término Asia, pero emerge una lógica causal estructurada, abierta a la complejidad de los factores involucrados. Esta forma de razonar anticipa ya lo que encontramos más tarde en Aristóteles, la idea de que un fenómeno puede tener o debe tener múltiples causas de tipos distintos, organizada jerárquicamente al mejor. Ok, lo importante es aquí. En lo que suponemos son obras posteriores, el razonamiento causal es claro. Sobre los eres, on bref, bueno, no sé si es sobre los eres en español, en verdad, creo que sí. Marca un avance significativo en el pensamiento médico respecto a la causalidad. El tratado empieza con una afirmación clara. Todas las enfermedades tienen una misma forma y causa, idea Asia. Lo que es esta cosa, intentaré explicarlo en el discurso que sigue. Aquí, Asia se usa claramente en un sentido causal y como toaichon, la causa concreta y única. Más adelante, el texto señala que está claro que los eres, pneumata, son el factor más activo en todas las enfermedades. Todos los demás son causas concomitantes o secundarias, pero esto es la causa principal. Normalmente hay el texto, ¿ok? Cosas concomitantes y secundarias son palabras compuestas a partir de la misma palabra, sunaicha, metaicha. Ok. Si el estilo, vamos a decir, del autor siendo en parte sofístico, retórico y judicial, el pensamiento apunta sin duda hacia una estructura causal donde se distingue causas principales y aquí secundarias. Finalmente, sobre la medicina antigua tenemos la separación clara entre la idea de culpabilidad o responsabilidad y la de causalidad natural. Un texto es suficiente. Aquí es el más importante. Aquí. Debemos considerar sin duda como causa, de cada afección,
aquellas causas cuya presencia produce necesariamente una afección de un tipo específico y que cesa cuando cambian a otra combinación. Aquí se define la causa, la aitia, como aquello que cumple 4 condiciones. Primero, su presencia produce un efecto. Segundo, dicho efecto se da necesariamente cuando está presente la causa. Tercero, el efecto es específico de esa causa. Y último, la ausencia o modificación de la causa impide que el efecto se produzca. Esta definición es fundamental. Aquí tenemos una concepción más rigurosa y científica, vamos a decir, de la causalidad, superando el mero juicio moral o judicial. En resumen, a finales del siglo V, el pensamiento médico de tono sofístico, vamos a ver, hay una influencia, había alcanzado un nivel notable de generalización conceptual en cuanto a la causalidad, proceso que se completa en el siglo IV. Sabemos que Platón y Aristóteles conocían estas obras. Claro, se menciona especialmente el de aire aquí. No se sabe seguro para todas, pero se sabe que hay una influencia. En todo caso, es claro que tuvieron una influencia en su propia definición de la causalidad. Platón y en realidad principalmente Aristóteles definen la causalidad de forma más sistemática, pero está claro que buena parte del camino ya había sido recorrido antes de ellos, especialmente en los tratados médicos. Los filósofos clásicos recogen esta tradición y la desarrollan. Ok, rápidamente, porque esos son textos que muestran la ambigüedad, la historia. Lo que es interesante son 2 obras de historiadores, son los fundadores de la historia. La primera historia es la historia de la guerra médica, que es el empezó del siglo V. La segunda es la guerra del Peloponeso, que es al final del siglo V. Hay 2 obras de historias, 2 obras originales de la historia del mundo occidental, al empezó y al final del siglo. Y los 2 son comparables sobre este punto. La historia de Heródoto empieza con una reflexión sobre la aicia de la guerra entre los griegos y los bárbaros. En verdad no es claro, depende de la traducción que van a leer y del punto de vista que tiene, si es una explicación causal o de responsabilidad. Se puede discutir. Si se lee atentamente, es completamente claro que es únicamente la responsabilidad. Para los griegos, los fenicios, los persianos, vamos a decir, son considerados aitioi, culpables de las injusticias, de que mata, agravios, no sé, que cometieron contra ellos, tal como se menciona en el primer libro. Pero los propios griegos también se ven como culpables de adikia en los ojos de los bárbaros y al final Heródoto los presenta con megalos aitioi gravemente, superamente culpables por la guerra de Troya. Y se puede continuar, porque son los bárbaros que toman a Helena, que son razón de la guerra y todo eso. En verdad, los primeros capítulos nos muestran más un intercambio de acusaciones, imputaciones, excusas y pretextos, algo propio de los conflictos jurídicos, no de una causalidad materialística, vamos a decir, de los eventos históricos. La Asia sigue entendida en este contexto como acusación por un delito cometido o de manera aún más relevante en este caso como la culpabilidad que justifica el castigo, que justifica la guerra. En los relatos de Heródoto, la causa de los eventos históricos no es solo el resultado de una serie de hechos, sino el fruto de un proceso de atribución moral, donde las partes implicadas se acusan mutuamente. Eso se ve en todo el texto. Pero al mismo tiempo, encontramos algunas excepciones adentro del texto. Por ejemplo, un momento, eso es probablemente en relación con filósofos presocráticos, pero no se sabe quién. Heródoto discute las razones de la crecida del Nilo. Y Heródoto menciona la opinión según la cual los vientos etesios, Ethesian wind,
Son responsables, Aitioy, de este fenómeno. Pero luego refuta esta explicación, argumentando la crecida ocurre incluso cuando estos vientos no están presentes. Este pasaje nos muestra cómo Heródoto empieza a cuestionar la relación entre causa y efecto, un movimiento que marca una cierta evolución en su pensamiento causal. Un poquito después, Heródoto presenta su propia opinión, afirmando que el sol es Aichos, es responsable de la crecida del Nilo y de la sequedad del Ere en Egipto. Y aquí se ve una transición interesante. El texto no solo introduce la idea de la causa en términos de imputabilidad, sino que también sugiere un criterio fundamental en el pensamiento causal, la presencia de la causa en conexión con sus efectos. Es decir, Heródoto parece estar moviéndose de una concepción puramente moral o jurídica de Asia hacia una visión más naturalista, pero de forma vaga. Es una forma de evolución. Voy a simplificar. Básicamente es el mismo en Tucídides. En la introducción hay más, mucho más en Tucídides, pero por este punto es lo mismo que en Heródoto, es decir, que tenemos un intercambio de acusaciones y disputas y excusas, motivaciones, razón para la guerra entre Esparta y Atenas. Es exactamente lo mismo. Asia tiene un sentido sí más político que jurídico, pero en verdad sigue fundamentalmente ligado. Asia se vincula frecuentemente con términos como error, falta, cometer injusticia, hacer justicia y todo eso. En resumen, es un campo simótico de justicia. Pero exactamente como en Heródoto, después cuando se habla al empezar de la guerra hay una peste que va a matar una buena parte de la población de Atenas en 430, porque Atenas decide de no combatir a los espartanos sobre la tierra, porque van a perder. So, se pone toda la población de la Tica adentro de la ciudad, behind the walls, ¿okay? Y eso hay epidemias y hay una peste. Y aquí tenemos claramente la misma ambigüedad, es decir, que al mismo tiempo tenemos un vocabulario que es más de los juicios, judicial, bueno, de probabilidad, de creer o instituir, pero es también un pensamiento causal con la idea de dunamis, que es la capacidad, y la capacidad aquí, capacidad de producir un efecto. Y entonces es precisamente una noción de causa que empieza, ¿ok? Que viene de los textos médicos, precisamente. Ok. Yes, ok. ¿Puedo un poquito más? Porque empezamos tarde. Ok, sí. Ok, ok, ahora voy a enfocar sobre la noción de responsabilidad rápido. Las primeras discusiones verdaderas sobre la noción de responsabilidad aparecen al finales del siglo V en los textos sofísticos. Los sofistas son los adversarios de Sócrates en los textos de Platón. Son vistos como los malos, los enemigos, los antifilósofos, lo que quiere. En realidad también son filósofos. Son los primeros y no Sócrates en dedicarse a las cuestiones ético-políticas con un enfoque diferente de Sócrates. Sí, claro, pero son también teóricos y filósofos. Pero no únicamente, son políticos, son embajadores, son abogados. Es un poquito diferente que la filosofía profesional de Platón, si se puede decir. Hay una práctica y no únicamente una teoría. Vamos a empezar con un texto bastante amusante y famoso de Protágoras. Una competidora en el pentatlón, habiendo golpeado involuntariamente con una jabalina a Epitimos de Frasale y habiéndolo matado. Pericles pasó todo un día con Protágoras examinando la dificultad de determinar si, según el argumento más correcto, debía pensarse que la responsabilidad de la desgracia recaía
en la jabalina, o más bien en quien la haya lanzado, o incluso en los organizadores de juegos. Ok, es una famosa discusión, tenemos varios testimonios durante un día completo entre Protágoras, el sofista, y Pericles, que es el gran líder de Atenas, ¿no? Es el boss de Atenas, vamos a decir. Y esta discusión ha dado lugar a comentarios completamente en apariencia desproporcionados en relación con la brevedad del testimonio y la imposibilidad en verdad de saber su veracidad. Se considera a veces que es un texto histórico, es un hecho histórico, otros dicen que eso viene de un diálogo perdido, un diálogo fictivo, filosófico perdido. No es importante, no vamos a hacer filología aquí. La cuestión es de saber si en la muerte de Epitimo de Falacia ocurrirá tras un lanzamiento torpe de jabalina, la culpa debe atribuirse a la jabalina misma, a quien la lanzó o a los organizadores del concurso. Está claro, como no sé, ya señalaba Hegel, por ejemplo, que la discusión giraba en torno a la gran e importante cuestión de la responsabilidad. La noción de culpa es una expresión general que, si se analiza, puede ciertamente dar lugar a una investigación difícil e extensa. Es el comentario de Hegel sobre eso. Ok. El texto no especifica cuál fue el resultado de la discusión. Y para muchos comentaristas, esta ausencia de conclusión es precisamente la aporia a la que Protágoras quiere llegar. Es decir, el punto esencial radica en la imposibilidad de determinar con certeza cuál fue la causa y en el carácter, entonces, completamente arbitrario de la elección que se haga. There is a quote here, I'm skipping. Se puede también considerar que el problema podría aceptar cualquiera de las tres respuestas y todas serían correctas, dependiendo del punto de vista desde el cual se considere. Eso es en varios comentaristas clásicos. Desde el punto, la idea es que desde la perspectiva del médico, la causa de la muerte sería la lanza, la jabalina. Para el juez, en términos de responsabilidad penal, como lo dice, será quien lanzó la lanza, y desde el punto de vista del administrador de los juegos, vamos a decir, la causa serían los vigilantes. Este es malo, la argumentación no es muy convincente, porque evidentemente el juez va a tomar en cuenta la responsabilidad de los organizadores, incluso en Grecia, no es tan estúpido. Y del mismo modo, resulta simplista a finales del siglo V. Vamos a ver por qué atribuir, obviamente, a la jabalina la responsabilidad de la muerte. De este punto de vista, la discusión no tenía como objetivo de determinar la culpabilidad o incluso establecer una jerarquía de responsabilidades, sino más bien de demostrar, a través de su propio fracaso, la imposibilidad de fijarla sin que ésta sea completamente arbitraria. Es un poquito absurdo para varias razones, porque es leer Protágoras a través de una crítica platónica que hace de Protágoras un relativista absoluto, y no es el caso si se lee bien sus fragmentos. También es un error probablemente de desconocer la realidad judicial ateniense, y además es interpretar mal el texto, que dice claramente «katpaton logon», es decir, según el argumento más correcto, hay al menos la esperanza de una jerarquía de las responsabilidades. La aporia apunta a mostrar que el establecimiento de una responsabilidad solo puede hacerse nomo y no fusei, es decir, por acuerdo en la ley y no en función de la naturaleza de una realidad objetiva absoluta. Esto no significa arbitrariamente. Es probable que sí, es claro que Protágoras haya afirmado que no existe lo justo en sí mismo en el sentido platónico de una justicia perfecta, una idea. Pero eso no implica un juego libre y, más importante, vano de oposiciones entre diversas opiniones. Es el hombre, colectivamente, que, como lo dice el fragmento muy famoso de Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, es el hombre que decide sobre la responsabilidad, sí,
Pero esto no significa que todo valga lo mismo en todo momento y que no importa. Al contrario, indica el carácter esencial de la ley y de su discusión para la vida en comunidad. El punto crucial de la discusión, no voy a hablar de eso porque no tenemos tiempo, pero es normal de atribuir a un objeto inanimado la responsabilidad en el derecho arcaico. Tenemos casos muy arcaicos antes de eso, de donde se va a matar, es decir, a destruir una piedra que cae sobre una persona. ¿Okay? Es normal tener un juicio incluso de un objeto inanimado. El punto crucial de la discusión, no sé, pero no consiste quizás tanto en la determinación de la culpa, como se lee en la traducción que tenemos aquí. ¿Quién es responsable? ¿Quién es responsable? Pero precisamente en la confusión, en la determinación, primero de la relación causal entre la causa inmediata y la muerte, el vínculo causal entendido en un sentido físico también, y su confusión con la responsabilidad. Cuando el texto dice hechos, se puede entender perfectamente hechos en el sentido no de culpable, pero de acusar de, reflejando una homonimia o más bien una polisemia, que no nace de un simple juego de ambigüedad sofística, sino algo intrínseco a la propia lengua griega, y que las discusiones de Protágoras precisamente buscaban establecer, esclarecer. Protágoras no quiere jugar sobre la ambigüedad como un malo sofisto, eso es una idea platónica. No, hay un problema en la teoría del derecho griego y hay un problema en la palabra misma, y la discusión precisamente intenta establecer y mostrar eso, y si posible, pero no sabemos tener una respuesta. No sé si es posible. Esta confusión entre causalidad física y culpa, bueno, no sabemos qué hacer porque no hay resultado, pero se lee también en las obras aquí completa de un otro sofista que fue abocado, es las tetralogas de Antífones, pero son textos largos, no vamos a hacer eso, son discursos jurídicos de defensa y de acusación. Hay los dos, es un ejercicio, ¿okay? Para el mismo caso, acusación-defensa. Okay, I'm going to stop. No? Oh, no, I don't want to stay too long. Okay, so hay un otro texto que es muy importante, voy a presentar rápido. So hay un texto, Gorgias es un otro de los sofistas. En su caso, tenemos... Gorgias es más un orador que un teórico, si se puede decir. Lo dice, soy un orador ante de todo. Y no tenemos una teoría súper desarrollada de Gorgias, o bien una teoría del lenguaje. Eso sí hay. Pero tenemos un discurso súper importante para la ontología y la metafísica. No vamos a hacer eso. Y hay una relación, dos discursos completos. Un elogio de Helena, una defensa de Helena y una defensa de Palamedes. La defensa de Palamedes parece más a un verdadero discurso judicial de la época aplicado a un caso mítico. El elogio de Helena es algo muy distinto. No pretende ser un discurso judicial normal. Aquí Helena es Helena, la esposa de Menelao, el rey de Esparta, quien huyó con París hacia Troya, y de ahí surgieron 10 años de guerra entre Troya y las ciudades griegas aliadas. Es la historia de la Ilíada. Entonces, Helena es la más culpable de todas. Es un símbolo complejo porque hay defensas de Helena antes de Gorgias, pero básicamente es el ejercicio por excelencia para hacer un discurso de defensa o un elogio. Tomar un caso conocido de todos y un caso extremo de culpabilidad, vamos a decir, a los ojos de los griegos de la época. Ok, y la idea es claro, voy a defender aquí, poner fin a la acusación de que ella es objeto y su mala reputación. Ok, hay problemas con este texto porque los sofistas tienen mala reputación hasta medio del siglo XX, vamos a decir, a causa de Platón. Es un juego retórico absurdo. Pero hay más. Hay más adentro de este texto. Es un tratado
de retórica al mismo tiempo, porque hay un elogio muy interesante del discurso, justifica la retórica misma más que justifica a Elena a veces, y también es en verdad la primera reflexión que tenemos sobre la noción de responsabilidad. Ok, so, Gorgias es un orador y anuncia lo que va a hacer en los primeros párrafos, muy claro. En efecto, Elena hizo lo que hizo, ya sea por los designios del destino, los planes de los dioses y los decretos de la necesidad, ya sea porque fue raptada por la fuerza, ya sea porque fue persuadida por palabras, ya sea porque fue vencida por el amor. Y después va a desarrollar los 3 puntos, o 4 puntos básicamente. Se puede tener subdivisión, pero es la división general. Primero, la necesidad de los dioses, y no se puede hacer nada contra la voluntad de los dioses. Si entonces la causa debe atribuirse al destino de los dioses, hay que liberar a Helena de su deshonor. La violencia de su raptor, él cometió horrores, ella los sufra, es víctima. La persuasión, eso es lo más interesante filosóficamente en general para la responsabilidad, porque va a decir que todo discurso, incluso el discurso racional, funciona como una necesidad. Si una persona te persuade de una cosa, no tiene elección, debe hacer esta cosa. ¿Ok? Incluso la racionalidad es un motivo de irresponsabilidad, que es muy, muy extraño. Es el punto más difícil del texto, más interesante en verdad para la retórica, pero no vamos a hacer eso en detalles. Y finalmente, el amor. Y aquí tenemos variación sobre el amor. No es únicamente el amor, sí es la pasión, pero habla also de enfermedad y de ignorancia. En este caso tenemos una versión exhaustiva de las causas que puede disminuir la responsabilidad. La ignorancia, la pasión, la enfermedad natural, o la voluntad de los dioses, eso no es malo, pero funciona. La violencia, obviamente, si es por fuerza o por violencia que sea una causa, no es responsable, y todo eso. Ok, no voy a, para simplificar, no voy a decir todo, pero la idea es simple. Básicamente, defiende como defiende Antifonte también, es decir, que si se puede encontrar otra causa por la acción de la persona no es responsable. Cualquier que sea esta cosa. Vamos a ver todas las cosas posibles. Lo que es interesante y amusante en el discurso de Gorgias es que tiende a la exhaustividad, introduce la mayoría de los elementos que limitan la libertad humana, incluso la hace desaparecer, y entonces hace desaparecer la responsabilidad. Incluso la posibilidad de las decisiones deliberadas de la razón. Y entonces, si el agente no es causa, no es responsable. Eso es básicamente todos los elementos que serán retomados y sistematizados por Aristóteles, que es aquí la base, probablemente en el derecho romano y en el derecho, pero en la teoría del derecho sí, en la filosofía al menos, de la responsabilidad del voluntario y entonces de la responsabilidad, sí, es el texto de Aristóteles, Ética Nicomacheo 3. Tenemos todo. Obviamente, Aristóteles va a decir, ok, sí, la pasión puede limitar la responsabilidad, pero es responsable al final, ¿no? La ignorancia es un poquito más complicado, depende qué tipo de ignorancia. La violencia sí es claro. If you kidnap, it's not your fault. Ok. Es más preciso, pero son exactamente los mismos elementos. Ok. Voy a hacer... ¿Puedo? ¿10 minutos? ¿5 minutos? Ok, súper rápido. Más que porque no tenemos tiempo de toda manera en general, no, que soy tarde ahora, de hacer la teoría aristotélica en detalles, pero hay una idea que puede ser interesante para los juristas aquí. Es que tenemos también en los sofistas las primeras teorías del castigo. Son contemporáneos, vienen de los sofistas.
y van a ser retomadas parcialmente únicamente en Platón y Aristóteles. La parte que no se retoma en Aristóteles y en Platón es precisamente la parte que se va a leer. No soy en especialidad, no sé en la edad Media qué pasa, pero para mí no regresa claramente antes de Beccaria y del siglo XIX. Eso es interesante. Pero probablemente hay excepción, ¿no? No sé, pero sí, en derecho penal, sí. En la teoría del castigo. Lo que se lee en general en los textos del siglo V de sofísticas o de influencias sofísticas hay tres ideas, grandes ideas. Al menos es que hay una imperfección del castigo. El castigo es un problema. La ley es un problema, es parte del ataque de la ley en oposición a la naturaleza, porque simplemente el castigo no impide el crimen. Llegado demasiado tarde, todo el tiempo después, no ayuda a eso, ¿ok? Ni siquiera actúa con seguridad, no funciona todo el tiempo, o no sé qué. Hay el modelo médico, eso va a ser súper importante porque Aristóteles Platón especialmente va a retomar eso, la idea que castigar no es cometer un malo, porque si no es cometer un malo por un malo es estúpido, pero es curar. Y hay una discusión súper interesante en Tucídides, la primera que conozco, sobre la justificación, la no justificación en verdad de la pena de muerte. Una crítica de la pena de muerte. Ahora, tenemos un texto en Platón, pero de Protágoras. Es Protágoras que habla y se considera que es la teoría protagórea, porque no es la teoría de Platón. Vamos a leer eso. Si en efecto, Sócrates, conscientes en reflexionar sobre lo que realmente puede significar infligir un castigo a quien ha cometido una injusticia. Solo eso te enseñará que, según el juicio de los hombres, la moralidad, la virtud, es algo de lo que uno se dota, que se puede enseñar, es la idea. En efecto, nadie inflige un castigo a quienes cometen una injusticia por el hecho de que hayan cometido esta injusticia. Y a causa de esto, me refiero a quien se venga de forma irreflexiva y como lo haría una bestia salvaje. Pero aquel que reflexiona cuando quiere imponer un castigo, su motivo no es la injusticia pasada, pues no puede deshacer lo que ya ha sucedido. Por el contrario, tiene en vista el futuro para evitar nuevas injusticias, tanto por parte de ese mismo individuo como de cualquier otro que haya sido testigo del castigo infligido. Por el hecho de tener esa idea, tiene también la idea que la moralidad, bla, 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 I cut here, we don't have time, the idea is, perdón, la idea es, tú ves, Sócrates, es posible enseñar la virtud, porque es precisamente lo que hacemos y con los atenienses hacen cuando castigan. Y aquí es interesante porque Protágoras básicamente presenta por la primera vez los tres elementos, creo que son clásicos ahora también, de la pena, de la teoría de la pena, es decir, la retribución, lo hecho pasado, la prevención general, la ejemplaridad, la disuasión, no sé cómo se dice la palabra técnica en español, y la prevención particular, que es educación, básicamente, enmienda aquí. ¿Ok? Esos son, creo normalmente, al menos en el siglo XIX, empezó XX, después, ahora no sé, los elementos clásicos de la teoría de la pena. En Foucault, yo sé, pero después no sé. Ok. Lo que es interesante es que Protágoras tiene una posición súper radical. Lo dice, descarta completamente, eso es extraño, la retribución. Descarta el hecho mismo. No por el hecho de que no se castiga por el hecho de que hayan cometido esa injusticia y a causa de esto. Su motivo no del castigo no es la injusticia pasada. Eso es el único texto griego que dice eso. El conocimiento, no sé, en Roma, pero es muy extraño, muy específico. En realidad, no estamos lejos de la visión que se va a leer radical en Bentham, en buena parte, en verdad, del utilitarismo anglo-saxón del siglo XIX, pero especialmente en Jeremy Bentham, donde, no sé si sabe eso, pero básicamente es el bien colectivo que es importante al final y el futuro. Si no se necesita castigar por incrementar el bueno colectivo,
no es importante no castigar a una persona que hace un crimen, y el reverso, que es peor, si se puede decir, si no se puede encontrar el culpable y que hay un riesgo por la comunidad, la sociedad, vamos a tomar cualquier persona y decir, es el culpable, y matarlo, y está bien para la sociedad al final. ¿Ok? Es una visión radical de decir que en verdad se separa completamente el castigo del hecho pasado, del crimen, únicamente en vista del futuro, que no se pasa de nuevo, o como ejemplaridad. El opuesto aquí en la lectura, para mí, filosofía es Kant, claramente, pero Kant va a decir el exacto contrario. No, un castigo es únicamente por el hecho pasado, se debe castigar. ¿Por qué se debe castigar? Castigar es un imperativo categórico. Si se dice se debe castigar en vista de, es un imperativo hipotético, y eso no es moralidad y no es castigar. ¿Ok? Es la visión de la retribución pura. No importa la educación, no importa la prevención general. Castigo, eso es opción, es bonus, posiblemente, pero no es la razón del castigo. Protágoras aquí presenta entonces los tres elementos de las penas y una visión radical, y creo que es bastante moderna, o que aparece en la modernidad, un poquito en Beccaria también, pero es diferente. Y me pregunta si eso, en relación con los otros que vimos antes, Gorgias y Protágoras, no se puede poner en relación con la imposibilidad o la dificultad o el carácter arbitrario, no sé, de atribución de la causa de la responsabilidad. Gorgias lo dice inmediatamente en su discurso: lo pasado no se puede conocer. Los hechos, forget about the fact, como olvido los hechos, como lo dice Rousseau en otro contexto, no es importante porque no se puede conocer, lo importante es lo que voy a decir. ¿Ok? Y entonces me pregunto si eso, esta teoría del castigo, precisamente que separa la pena del hecho pasado y de la responsabilidad en un sentido, no se relaciona con las dificultades y las discusiones sobre la atribución de la responsabilidad de un hecho. Lo importante al final es la ley y la comunidad y el bien común. Notan que eso, la imputación precisa de una responsabilidad y no acusa y de un castigo en correspondencia con eso. I stop here. Just a few points, súper rápido. Solo que vimos rápidamente es que tenemos una nueva hipótesis que creo está bien sobre la significación anterior de haitios, que es literalmente tomar la parte de alguien. Hay muchas maneras de probar eso, y no únicamente tomar parte en algo. Esto explica claramente el sentido negativo desde el inicio de reproche, de blame. Hay una evolución gradual que vimos de la culpa únicamente personal a una noción más objetiva definida por el derecho de culpabilidad. La noción de causalidad aparece claramente más tarde. Los primeros filósofos o científicos no usan únicamente de un, aquí pone metafórico, de otro tipo de vocabulario que parece a nosotros metafórico. El cambio ocurre en el siglo V, en un contexto de gran desarrollo cultural, político, judicial, todo, científico especialmente. Es primero en los textos médicos que se lee el pasaje progresivo, ambiguo, de culpa a causa, según el contexto, el autor, el sentido de responsabilidad y de reproche sigue presente. Y en el ámbito jurídico es claro que son los sofistas, teoréticos, filósofos y políticos o abogados que debaten de la relación entre causalidad y responsabilidad. Y al final, rápidamente pone esta hipótesis o pregunta si hay una relación entre estas dificultades sobre la imposición de la responsabilidad y las teorías de las penas original por ese tiempo que se lee en Protágoras. Es todo. Gracias. Doctor, pues muchísimas gracias por su extraordinaria ponencia. Yo les dije en la introducción
que justamente el análisis de la causa, pero en el sentido más bien del origen del término, yéndonos desde Homero hasta cómo se va transformando en los siguientes siglos a partir del octavo antes de Cristo, era algo que teníamos que estudiar, sobre todo para quien le interesa la teoría de la causa y cómo va surgiendo y se consolida dentro del derecho civil mexicano. Entonces, doctor, a nombre de nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, de nuestro jefe de la división, me permito entregarle la constancia que dice: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, División de Estudios de Posgrado, otorga la presente constancia al doctor David Javier Leviston por su participación como ponente en el curso intersemestral La causa desde la filosofía y el derecho civil, con el tema Entre la épica, ley y filosofía de la génesis de nociones de causa y responsabilidad en Grecia, llevado a cabo el día miércoles 25 de junio en este auditorio, doctor Antonio Martínez Valls, de la división. Muchísimas gracias, doctor. Felicidades. Muchas gracias. Y asimismo también aprovecho porque me estaban comentando que en el Zoom nos escuchó lo del principio, la inauguración. Este curso está pensado en 3 días. El primero fue esa conferencia inaugural sobre cuál es el origen de causa. El día de mañana los esperamos al punto de las 11 de la mañana con la conferencia La causa en el derecho romano y su transformación filosófica y jurídica en la Edad Media. Y el viernes cerramos con una participación excelente del doctor José Antonio Sánchez Barroso, que nos hablará ya de la teoría de la causa en el derecho civil actual. Muchísimas gracias por su presencia, por su paciencia. Les agradecemos.